Y ahora viene el mano a mano, este imprescindible de todas las semanas con el doctor Alberto Scavarelli, después de escuchar a Micaela Rodríguez, la niña a la cual el doctor Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, entregó la primera ceibalita en el Uruguay, en Cardal, hace tantos años, pero que se mantiene tan vivo, tan fresco el recuerdo. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están todos? Bueno, cuidándonos, supongo, porque el ambiente, como decían, el horno no está para bollos, ¿no? Pero ya hablaremos algo de eso. Pero lo de la ceibalita, ¿no? Yo estos días tuve estas conferencias internacionales, ahora por Zoom, sin aeropuertos, tanto la que se organizó a nivel de Roma y a nivel mundial, y la otra con la alcaldía de Bogotá, que ya hablaremos en algún programa, porque son temas de gobernabilidad y todos los temas de corrupción, porque justo, y derechos humanos, porque justo está la situación de que Naciones Unidas declaró en distintas oportunidades que prácticamente 2 días seguidos, uno el Día de los Derechos Humanos y el otro el Día contra la Corrupción, que están tan conexos, pero ya será un momento de hablar de estos temas de los derechos humanos, la corrupción y las afectaciones recíprocas. Pero salió el tema en charlas informales del Zoom, que nos tiene a todos encapsulados, con el tema de la brecha, que parecía que son temas inevitables porque están sucediendo por tantas partes y que explican tanto caos social y pérdida de gobernabilidad en tantos lugares, solo detenida por el coronavirus por ahora. Y hablamos justamente de la brecha y yo comentaba lo que significó el proceso uruguayo por el cual todos los chiquilines terminaron con un procesador informático en sus manos, ¿no? Es decir, es un hecho mundialmente conocido, no es la novedad del tema, es quizás la novedad tampoco la novedad, pero la importancia del enfoque. Si en este momento la brecha educativa, ¿verdad?, que tiene que ver con las cantidades de días de clase, con las infraestructuras que por suerte han quedado de primer nivel, pero que habrá que ver si tenemos la suerte que se conserven, si todo este esquema de manejo que ha tenido el criterio de mantener a los chiquilines en clase en plena evolución de la epidemia a 2 semanas de terminar, en una votación que sale 2-1 con los representantes del oficialismo contra el voto del representante de los docentes, es decir, que quería que se suspendiera porque además el otro dato triste es que todos tenemos información de distintos lugares, de distintas escuelas y liceos, donde docentes han tenido el coronavirus y han quedado en cuarentena, clases enteras, esperando la resultancia de los exámenes, y luego con la cuarentena preventiva, y eso no se supo. Pero volviendo al tema de la ceibalita, el hecho que significa como puente o como relleno de la grieta, la profundidad y el ancho de la grieta, de no haber mediado esta distribución de equipos informáticos, que permitió primero que nada perderle el miedo, que es el primer gran problema que tiene la tecnología, que la gente le pierda el miedo y se acerque a ella. Segundo, que se transformara en un implemento de uso guiado desde el punto de vista docente, no solo para la utilización docente, sino para el uso como tal. Tercero, que se permitiera llevar a los hogares. El hecho de que estuviera en la casa la ceibalita, que para padres que de pronto era imposible que se hubieran acercado nunca a un teclado, por razones de educación, de modo de vida, de oportunidades en la vida. Cuarto, la comunicación instantánea, que fue una cosa formidable, y luego lo que terminó despertando vocaciones, casi jugando, que de eso se trata, para terminar ganando premios de robótica y todo lo demás Pero lo que está claro es que ese plan de Tabaré Vázquez, con el tema de la ceibalita, porque el Ibirapitá es maravilloso por lo que significa darle a los mayores la posibilidad de tener un modo de comunicación. Piensen hoy, con el aislamiento de la pandemia,
lo que significa para una persona muy mayor que tenga un Ibirapitá para poder estar hablando con su familia, viendo la cara de su familia, ya que no la puede oler, ni tocar, ni besar, ni abrazar. Pero bueno, es nada que ver con una llamada telefónica. Pero tiene otro contexto, y otra resultancia maravillosa también. Pero lo anterior, lo de la ceibalita, tiene un efecto socioeconómico, de democracia, punto de partida, de impulso, que es realmente maravilloso y que seguramente con el tiempo cada vez vamos a valorizar más, porque las generaciones que van a estar saliendo producto de la ceibalita, las primeras ya serán universitarias hoy, o estarán en otras actividades, y muchas van a seguir cursos de esta acción, porque realmente tenemos que empezar a valorar lo que por algo lo premiaba el mundo. ¿Por qué? Porque, y tantos lo invitaron, porque veían que es una situación y cuestión formidable, por esto que te decía, la distribución gratuita, la tenencia en el hogar, bueno, las reparaciones, pero además un docente que guiaba en la utilización racional del equipo, que es formidable para que la gente, para que los muchachos terminen primero teniendo el miedo y luego aprendiendo a manejar. Por eso, estas son las cosas que democratizan a la sociedad y las que tenemos que aprender a cultivar en medio de tantos discursos disruptivos, ¿no? Bueno, vaya, ¿no? Que cuando empezamos a mirar cuánta cosa tiene Uruguay de particular, cuántas fortalezas además realmente teníamos a la hora de asumir esta crisis, esta pandemia que nos hizo diferentes en el mundo. Claro, ahora estamos en un momento muy especial, Alberto, tú lo decías, con números difíciles, con zonas en Bordeaux fuerte, comprometidas y a la espera de las medidas de gobierno, pero también uno entiende que tiene que haber un compromiso social, un pacto ciudadano, un ámbito de diálogo, algo que nos une. Bueno, algunas cosas importantes. Yo lo que en este momento me tiene realmente en estado de altísima preocupación. Yo tengo una permanente que es la central de Atucha, ¿no? Esa me acompaña desde hace años y he trabajado mucho en eso, hasta desde el comité de emergencia cuando lo manejaba o hasta en el Parlamento. Pero el otro es noticia de estos últimos días de que en Río Grande do Sul ya está en color negro el nivel de contagios. Es decir, la pandemia, o para verla en ese lugar, la epidemia, en esa zona que es fronteriza con nosotros, porque está ahí Valle, la ciudad de Pelotas, está todo al lado nuestro, está en color negro, la bandera negra. Digo, es realmente dramático todo esto. Yo creo que la explosión de la curva ascendente de casos nos demuestra que somos seres humanos, que no somos una raza superior. Acordémonos, se llegó a decir que era porque nosotros teníamos la BCG, es decir, era el sano espíritu del pueblo uruguayo, éramos poco menos que la raza superior, que no nos iba a pasar nada, y que los uruguayos jamás le podíamos aplicar medidas restrictivas, porque éramos amantes de la libertad, como si un español, un francés, un italiano, un alemán o un estadounidense, que quieran, y por no hablar del otro medio mundo, al que se le aplicaron medidas regulatorias, no amaran la libertad. Esa gente, me parece que tuvimos algunos errores semánticos producto del entusiasmo, ¿verdad? Y algunos incluso provocados por el propio juego con los periodistas argentinos, que en el juego de pegarle al presidente argentino terminaron usando la posición uruguaya, que venía muy bien, porque vamos a entendernos, yo fui siempre partidario de medidas restrictivas. Al comienzo, cuando, si el mundo hubiera estado organizado, que no lo estuvo, y ese es el problema más serio que tenemos, seguramente sin los Trump y algún otro que anda a la vuelta, el mundo pudo haber hecho el sacrificio de cortar 20, 30 días circulación uniforme en el mundo, y seguramente hubiéramos pegado un golpe letal a la pandemia. No quiere decir que no existiera, no estaríamos hablando de
casi 900.000 muertos en Brasil, para hablar de algo, por no hablar del resto del mundo. Entonces, me parece que aquí el grave problema es que tenemos que tomar algunas decisiones y en algunos ámbitos, lo digo con mucho dolor lo que voy a decir ahora, yo creo que si la palabra no es fracaso, por lo menos es insuficiencia. El Parlamento uruguayo no ha estado a la altura de las circunstancias. Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo la necesidad de una comisión bicameral de seguimiento del COVID. Nosotros no tenemos idea de lo que asesoran los científicos. Yo supongo que llevarán un acta, espero, pero no lo sé. No sabemos cuáles son las variables de opción, porque en estadística epidemiológica la clave es que hay que ir optando en función de oferta y demanda, de exposición al riesgo y de volumen del riesgo y cuantificación según los pasos que te vayan dando. Yo todo eso no tengo ninguna información y con los que hablo nadie lo sabe, y es la salud de un país entero, no estamos hablando de temas menores. Y propusimos que hubiera una comisión bicameral, que la tendría que haber creado la Asamblea General, la podrá crear, nueva, solamente para hacer el seguimiento del tema más dramático que tiene el país. Una comisión, si no es bicameral, juntar las dos comisiones de salud pública con cometido específico para este tema, y si no fuera así, por lo menos que una Cámara, que podría ser senadores, que es la que más ha avanzado para este tema. Por suerte, y sin que esto tenga ningún tipo de connotación, porque fue una llamada política partidaria, tuve la suerte de una llamada de que la bancada del MPP había propuesto al Frente Amplio este tema, y se hizo un texto muy interesante donde se propone la creación de una comisión donde todos tuvieran que comparecer, aunque fuera secreto, como lo propuso la vicepresidenta como condición. No veo por qué, pero bueno, pues vamos a pensar de que quizás no hay interés en que todo se sepa y la gente esté tan pendiente, pero no puede haber limitaciones al Parlamento de a quién convoca, para que le convoque como firma. Informa. En una palabra, Cris, que mañana podamos tener actas, versiones taquigráficas, aunque se hayan guardado reservadas, si son secretas no hay ni versión, pero tendría que haber versiones bien guardadas para que mañana sepamos cuánto acertamos o cuánto nos equivocamos, porque esta no va a ser la última, porque todo el mundo lo está diciendo así en el ámbito científico, y no vamos a tener oportunidad ni siquiera de aprender de nuestros errores, porque tampoco el presidente, que tiene un gobierno radial, todo él y él con todos, y a uno, por la propia circunstancia de la coalición de gobierno, no puede cargar con este peso gigantesco de la responsabilidad. Aunque quisiera decir que no, yo no puedo hablar por nadie, pero menos por él. Pero si uno estuviera en ese lugar, quisiera que hubiera ámbitos donde todos tuvieran la posibilidad, los que tienen la representación ciudadana, de ir diciendo por aquí no, por aquí sí, y uno tomar la decisión definitiva, porque para eso gobierno, pero tener las voces registradas y todas apuntaladas. Por suerte tenemos ese comité científico. Yo maldigo la hora en que, y soy duro en esto, en que no salió la Comisión Nacional de Bioética que habíamos propuesto como proyecto de ley. Al final se mezcló con otras y terminó siendo una cuestión casi anodina. Nosotros habíamos presentado, como producto de nuestro grupo de análisis político, un proyecto de ley maravilloso con el aporte de Naciones Unidas, en el que no se podía tomar ninguna decisión en materia de biotecnología, en temas de salud pública, en fin, no podía haber decisión sin informe previo de la Comisión Nacional de Bioética, que era una comisión honoraria muy poderosa, que incluso incluía en una de sus áreas hasta los factores de los grupos religiosos, incluso. A ver, ¿por qué surgió esto? Porque yo presidía la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, de la Cámara de Representantes, y un día en la agenda teníamos el aborto, la eutanasia, la eugenesia, la disposición final de los embriones humanos fecundados, en fin, y uno miraba alrededor y a sí mismo en el espejo, y decía, ¿yo con qué autoridad moral puedo estar refiriendo esto? Llamo a los expertos. Vienen los expertos de a uno y de los 7 miembros de la comisión. Cuando viene el experto 1 hay 4.
de los miembros. Cuando viene el experto 2 hay 3, porque uno de los que vino no había venido y vienen otros 3 nuevos que no habían estado antes. No es lo mismo que tener un órgano de referencia, y sin duda que esa comisión, está el proyecto de ley en Internet, fue el producto de trabajo de un equipo formidable, con un enorme apoyo de la experiencia de Naciones Unidas, que ahí estábamos muy cerca, y bueno, pero hoy qué falta nos estaría haciendo una verdadera Comisión Nacional de Bioética, que estoy seguro que nadie sintió ni nombrar para este momento. Y sobre todo que tenemos que además definir vacunas, en fin. Lo que quiero decir es que la existencia de una comisión parece imprescindible para el seguimiento. Lo segundo es que aquí parece que estuviéramos en una dicotomía. Por un lado, cuando anda todo bien, son medidas de gobierno y es libertad responsable. Y cuando anda todo mal, es responsabilidad de los irresponsables que no saben manejar su libertad. Obviamente que hay de las dos cosas, porque estos procesos no son de una sola dirección. Pero está claro que hay acciones que los países en el mundo no han dejado librado a la libertad responsable. Como en Uruguay no dejamos ni el límite de velocidad que se viola, ni el conducir en estado de embriaguez. Está claro, con alcohol. Hay medidas que el gobierno tiene que disponer y tiene que controlar. No pudimos tener las clases hasta ahora como hemos tenido, es inexplicable que eso te ha pasado, lo vuelvo a reiterar. Y lo que me parece clarísimo es que ahora tenemos que salir rápido del teletrabajo. Hemos hablado tanto tú y yo, Cris, y voy redondeando, de lo que es los préstamos internacionales cuando recién nos enteramos. Tú te acordarás que les contaba hasta las cantidades de que había pedido Colombia y Perú, préstamos de bajísimo interés, casi nulo, con años de gracia para empezar a pagar la primera cuota, que además va a ser en un mundo y en un país distinto, se fijarán los impuestos que en aquel momento se tengan posibilidad de cobrar para pagar eso. Pero hoy tenemos la casa en llamas, no podemos estar especulando con no usar el extinguidor y gastar lo que hay que gastar. Con esos préstamos tendríamos para dar la renta básica a la gente que necesita, tendríamos, como dijimos en aquel entonces, préstamos a las empresas con la condición de que no despidan personal, y mantendríamos el fuego en movimiento, más allá de que el movimiento estuviera reducido, nunca suprimido, obviamente. Pero ahora veremos cuáles serán las medidas. Yo sé que hay una gran preocupación. El Cuerpo Médico Nacional, yo estuve hace 2 horas hablando con médicos amigos, con 2 en particular, y hay una enorme preocupación, y porque además tienen presente lo que está pasando con médicos franceses, italianos, sobre todo españoles, que han tenido que decidir a quién conectan y a quién no conectan a un respirador, porque hay más demanda que equipos provistos. El ejemplo de Nueva York, con el camión pasando por las casas retirando cuerpos, de que lo habrán visto todos porque se viralizó, era de la gente que no había capacidad de poder ser atendida y se dejaba la internación domiciliaria para que se fueran apagando de a poco. Todo eso no es producto de la maldad, es producto de un fenómeno que el mundo tuvo que afrontar y que ha reaccionado a una velocidad que nos tiene que enorgullecer como especie y valorizar realmente dónde está la verdadera defensa nacional. La verdadera defensa nacional es la ciencia, es la tecnología y son los operadores de salud. Este es el cuerpo que tenemos que mejor pago, mejor atrincherado, porque además se los van a empezar a llevar para el exterior. Y yo no veo en el presupuesto nacional partidas diferenciales para quienes están enfrentando este tema, donde ya tenemos bajas y donde tenemos heridos graves. Sin embargo, es una guerra en que sus ejércitos no son mencionados. Creo que es muy importante el cuidar a esa gente. Yo cada vez que hablo con alguien vinculado a la salud, no me canso de agradecerles y de pedirles que se cuiden, porque además están llevando consigo este tema. Hay algunos que se pasan semanas sin ir a la casa, durmiendo por ahí para no andar cargando con todo el tema del riesgo de contagio. En una palabra, creo, vamos a ver las medidas. Yo creo que ha llegado la hora de tomar esto con alguna drasticidad, no espectacular,
pero ya lo dijo Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución o de la ley puede agotarla. Bueno, a la veleidad no se le puede combatir o compensar con la libertad responsable o como quiera llamársele. Exhortemos a la libertad responsable, a que la gente se cuide. Muy bien, la gente ahora se va a asustar. Pero claro que no se asusta lo mismo alguien de 60, 70, 80 que alguien de 15, 20 o 25. Entonces, el impacto no es igual y una veda, un toque de queda, o como quieran llamarle, como hay en todos los países desarrollados, de 8, 9 o 10 de la noche a las 6 de la mañana o 5 del otro día, en Francia lo acaba de disponer, ¿eh? Y los franceses aman la libertad, ellos se la aman. Y sin embargo, hasta para las fiestas de fin de año, tienen prohibición de circular por la calle, no me acuerdo si es de las 21 a las 22 horas, hasta las 5 o 6 de la mañana. En fin, a ver si podemos copiar bien, el agua tibia ya está inventada, y lo que está en juego es la vida de todos nosotros. Así que hagamos votos para que la decisión sea la mejor, que el presidente tenga la serenidad para la toma de decisión, y sobre todo la trascendencia que tiene esto hacia el futuro en el juzgamiento de las decisiones que se tomen, ¿no? Dice por acá, si hay algo que el presidente no va a hacer es poner un estado policíaco, dijo Álvaro Delgado, el secretario de la presidencia. Obviamente igual va a haber que tomar acciones y por sobre todas las cosas medir, mira qué grosero lo que te voy a decir, ¿no? El valor de cada vida. ¿Mm? ¿Cuánto vale cada vida? ¿Cuánto vale una persona que hay que internar en cuidados intensivos por un caso del coronavirus que seguramente tenga menos posibilidades de salir que de salir? Bueno, ¿no hay que valorar todo esto e impedirlo? Hay que valorarlo filosóficamente primero, pero también materialmente, porque aquí va a haber responsabilidad del Estado. Por eso te hablo de valor, ¿no? Esto va, sí, en fin, los canadienses fueron los primeros que cuando yo estaba con el tema de drogas en la OEA, hicieron el cálculo de los costos económicos y sociales de los problemas de salud, de los conflictos sociales, una visión totalmente espectacular para aquellos años. Aquí van a haber responsabilidades del Estado, eso no hay ninguna duda, en cuanto a los modos de optar. Estado policíaco, por supuesto que nadie quiere, pero hay que definir de lo que hablamos. Si para... aquí, por ejemplo, las medidas prontas de seguridad, que son como el Ministerio de Justicia, como se usaron mal, nadie quiere sentirlo ni nombrar, ¿verdad? Aunque en el mundo funcionen cosas parecidas. Las medidas prontas de seguridad, que en una de esas tendrían que adoptarse como norma, a pesar de que hay otros artículos que pudieran ser usados, para prohibir la circulación a determinadas horas, la dicta el Ejecutivo y la controla el Legislativo, pero no quiere decir que tengan que aplicarse todas, es decir, no tiene por qué prohibirse, o mejor dicho, dejar de aplicarse el habeas corpus, el plazo de 24 horas de los jueces, el hecho de la detención arbitraria. No, eso no. Estamos hablando para poder disponer medidas a la libertad de circulación, que es otra cosa distinta. No a la libertad de opinión, ni los derechos humanos tan importantes. Pero bueno, todo eso puede tener una graduación. Ahora, cuando uno está al frente de un país, es como estar al frente de un hospital de campaña, ¿no? Uno no puede decir qué antibiótico no va a usar cuando todavía no tiene idea de la infección que enfrenta. Uno lo que tiene que hacer es abrir la ventana y mirar el mundo y decir, bueno, como decía recién, si los franceses hicieron esto, si los italianos hicieron esto, una Italia que tiene un Producto Bruto superior al de Rusia, para que sepa de qué estamos hablando, ¿no? Una España hace esto, si Nueva York hace esto, bueno, no creo que nosotros no somos menos, porque muchos somos mejores, pero no somos tan mejores en temas donde existe la mayor disponibilidad y el mayor capital científico. Claro, no tienen un sistema integrado de salud como tenemos nosotros. Sería la hora de valorarlo y darse cuenta lo que significó
la inversión en salud en el Uruguay, el mecanismo de inversión, que tanto pensaron que eran gastos y que ahora nos damos cuenta que es nuestro único refugio para tantos temas. Sí me preocupa la cantidad de enfermedades, ese 38% de consultas oncológicas menos que ha habido. Universalmente son muchas más, porque en temas como el cáncer, que requiere la detección precoz, sin duda que la disminución de consultas disminuye el diagnóstico anticipado. Pero bueno, lo importante es que valoremos este Sistema Nacional de Salud. Yo confío en que el buen criterio elegirá los mejores caminos. Espero que el área económica del Estado deje de pensar en el déficit fiscal. Digo más, cuando termine esto, en el mundo habrá contabilidad por cada 100.000 habitantes de contagiados, de personas fallecidas y de personas con secuelas. Y el otro número que va a estar al lado va a ser cómo fue el déficit fiscal. Los países que menos déficit fiscal tuvieron seguramente son los que menos hicieron para poder hacer frente a esa problemática. Que pese, por favor, la ciencia, que pese, por favor, el criterio de la salud pública, que lo demás lo vamos a superar. Ahora, de la enfermedad con secuelas y de la muerte no hay refinanciación. Así que nadie tiene la legitimidad para decidir esto. Y si tenemos que aplicar medidas restrictivas para que de noche la gente no salga, para que forcemos la restricción, habrá que aplicarla. No porque se sea un estado policíaco, sino porque la ley está prevista para regular las situaciones de grave riesgo y conmoción que ponen en juego la vida de la gente. Por lo tanto, yo alcanzo a comprender, Álvaro Delgado es un hombre demócrata, de pie a cabeza, lo conozco bien. El problema es que empiezan a quedar frases colgadas y quedamos atrapados de nuestros propios discursos y después es muy difícil dar marcha atrás. Por eso yo creo que alcanza con que nos digan vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar dentro del marco de la ley y la Constitución, respetando los derechos de todos, cuidando la vida, en conversación con el sistema político, hablando con los sistemas sociales, en fin, yo confío en el buen criterio, pero lo que digo es que esas frases sueltas, dichas así, parecen dejar librado al azar algunos temas que requieren regulaciones específicas, como ejemplo que está sucediendo hoy en el mundo entero. Insisto, París tendrá la fiesta de fin de año con prohibición de salir entre las 9 de la noche o las 10 y las 6 de la mañana. Bueno, es París. Así que yo no creo que París sea mejor que nosotros, pero me cuesta mucho creer que nosotros somos mejor que París. Por lo tanto, prefiero decir que somos todos parecidos y que más vale copiar lo que nos puede ayudar a seguir mejor, ayudando a la gente económicamente para que pueda seguir adelante, sobre todo ahora que tenemos la vacuna a la puerta de la esquina, ¿no? Es decir, por primera vez más sabemos que todas estas medidas tienen un plazo de caída que va a ser el efecto de la vacuna ya generando las inmunidades necesarias. En fin, crucemos los dedos para que todo salga lo mejor y mientras tanto seamos responsables, aunque tengamos que ceder un poco la libertad. La vida pública se rige por tres grandes principios: la libertad, la seguridad y la justicia. Permanentemente, como dice Radruch, esos tres criterios son las verdaderas variables que se tienen en cuenta según va faltando una, cómo se regula la otra, para que podamos vivir en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, ¿no? En fin, un tema que da para mucho, querida Cris, pero mientras tanto, a cuidarse mucho y a exponernos lo menos posible y tratar de encontrar los mejores caminos, ¿no? Apostemos a eso. Te mando un abrazo enorme, Alberto, muchas gracias. Otro para ti y para todos.